enviados a servir. Marcos capítulo 10, versos 32 al 45. En la versión Nueva Biblia de las Américas se encuentra en la página 1031. Marcos 10, 32 al 45 nos dice así la palabra del Señor. Iba por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Les respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios bendiga su palabra. Nuestro Salvador vino y nos llamó a servir a los demás como Él nos sirvió a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el enunciado para el sermón de esta mañana. En el año 2004, o 2000 por ahí, 6, John Piper, famoso pastor, escribió el libro La Pasión de Jesucristo, 50 razones por las que Cristo vino a morir. Y entre esas 50 razones que él enumera, se encuentran 3 de ellas que son especialmente relevantes para el texto de esta mañana. ¿Cuáles son? En primer lugar, que Cristo vino para convertirse en el rescate de muchos. En segundo lugar, que Cristo vino para llamarnos a seguir su ejemplo de humildad y amor sacrificado. Y en tercer lugar, el Cristo vino a morir para rescatar a personas de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Esas 3 razones quiero tomar como ejemplo y como modelo para lo que es el sermón de esta mañana. Ahora bien, mis hermanos, cuando nosotros nos vamos a estos 3 capítulos, estos 3 últimos capítulos, incluido el número 10, el 8, el 9 y el 10, nosotros nos encontramos con que es la enseñanza más sostenida y específica sobre el discipulado en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué es la más sostenida y defendida? Porque en estos 3 capítulos hay 3 cosas que se repiten en cada uno de ellos. En primer lugar, nosotros vemos una predicción de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor.
Eso lo vimos en el capítulo 8, versos 31 y 32. Si usted gusta, puede verificarse allí, si allí lo dice. Lo vimos en el capítulo 9, versos 30 y 31. Y lo volvemos a ver aquí en el capítulo 10, versos 32 al 34. Eso es lo primero, una predicción de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor. En 3 ocasiones lo dice, lo repite y lo repite. Número 2, nosotros vemos también una respuesta insensata por parte de los discípulos. Lo vemos en los versos 32 y 33 del capítulo 8, en los versos 32 al 34 del capítulo 9 y en los versos 35 al 41 de este capítulo 10. Y número 3, vemos una lección sobre el discipulado, el servicio y la verdadera grandeza espiritual. Lo vemos en el capítulo 8, versos 34 al 38. Lo vemos en el capítulo 9, versos 35 al 37. Y lo vemos acá también en el capítulo 10, versos 42 al 45. Entonces vemos como esa repetición de hechos, y a excepción, mis hermanos, de la metida de pata de los discípulos, vemos un énfasis constante de parte de nuestro Señor en enseñar verdades. Verdades que también para nosotros deben de ser constantemente enseñadas. No pensamos porque ya lo oímos una vez, ya no necesitamos oírlo. Hay veces que necesitaremos oírlo, muchas veces. E incluso cuando lo escuchemos muchas veces todavía no habremos entendido ni habremos aprendido. Como pasó con los discípulos en esas 3 ocasiones. La instrucción de nuestro Señor sobre la grandeza espiritual alcanza el punto culminante en el verso 45 de este capítulo 10. ¿Cómo nos dice ese verso 45? Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para qué cosa, sino para qué cosa Él vino, y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el versículo clave del Evangelio de Marcos, la principal razón por la que vino Jesús, para enseñarnos, para mostrarnos cuál es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Esa es, mis hermanos, el corazón del Evangelio. Este es el modelo para todos los que queremos seguir a Cristo. Nosotros somos enviados a servir, incluso, oiga bien, incluso a dar nuestra vida, si Dios así lo ordena, tal como lo ordenó para su Hijo Jesucristo. Incluso eso, en respuesta agradecida a aquel que vino y dio su vida en rescate por muchos. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿qué haremos, incluyéndome yo, nosotros, en cuanto a esto? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta en cuanto a esto? ¿Cuál es esa respuesta agradecida que deberíamos de dar a aquel que dio su vida por nosotros? ¿Nos convertirá estas palabras en siervos humildes como el Salvador? ¿O no? Sin embargo, mis hermanos, antes de entregarnos a servir, nosotros debemos de considerar lo que es el tema de la servidumbre. ¿Cuál es su naturaleza? Que vemos y aprendemos del mayor siervo de todos, que es nuestro Rey y Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de ello? Y lo primero que nosotros podemos ver en estos versos es el costo de ser un siervo. Eso es lo primero. Y está allí de manera explícita en los versos 32 al 34 de este capítulo 10 de Marcos. Lo primero que nosotros vemos es que Jesús nos dice la palabra que iban por el camino. ¿Hacia dónde iban? Subiendo a Jerusalén. Nosotros podríamos haber esperado que Jerusalén fuera el lugar donde iba a ocurrir su pasión, ¿verdad? Porque eso ya lo hemos leído, ya lo conocíamos, las profecías, pero aquí se afirma claramente: Jesús el Salvador encabeza el camino, con el rostro preparado para el destino que le espera. Nos dice la palabra en otros pasajes que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él había considerado el costo y nada ni nadie lo iba a detener en su marcha hacia la cruz.
Tenga pendiente que a pesar de que Jesucristo en ese momento era 100% Dios, también era 100% humano. Sentía a lo que se iba a enfrentar. Y yo creo que el canto del siervo que nos narra Isaías 50, específicamente los versos 4 al 11, quizás, probablemente, estaban en la mente de nuestro Señor mientras Él marchaba al Calvario. Específicamente el verso 7, donde dice: el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado, por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Isaías 57. Tremendo, mis hermanos. Había puesto su rostro como el pedernal, es una piedra dura, así firme, voy para allá, no hay quien me detenga. Pero ese camino de servicio siempre invita a la incomprensión, a que la gente no entienda. Y eso es lo que nosotros vemos en el verso 32. Jesús guía el camino y eso desconcierta a los discípulos. Él sabe a dónde va y lo que va a hacer, pero los discípulos no. Y observan a nuestro Señor con asombro y temor. Eso es lo que vemos allí, aunque ellos no tienen idea de lo que está sucediendo y lo que les espera. Y quizás eso pudo haber contribuido a su miedo. Oye, pero Él va para allá, ¿y a qué que va el bendito? Jesús lo sabía y lo sabía plenamente. Él consideró el costo, incluso cuando otros lo malinterpretaron. Y debemos de saber que eso mismo ocurrirá con nosotros, mis hermanos. El camino del servicio implica una misión, implica un compromiso, implica una disposición. Y por esa razón, mis hermanos, nosotros vemos cómo Jesús toma a los 12 aparte, y Jesús allí les ofrece a los 12 apóstoles, la profecía más detallada y precisa de su pasión. Y esas palabras que vemos allí en los versos 32 al 34, vemos pasajes bíblicos que apuntaban en el Antiguo Testamento a cómo este siervo sufriente iba a sufrir la burla, iba a sufrir el dolor. Eso está en el Salmo 22, nos habla acerca de ello, especialmente los versos 6 al 8, Isaías 50 de nuevo, específicamente el verso 6. En los versículos 33 y 34 de Marcos 10, donde estamos, vemos algunos aspectos delineados de lo que sería la pasión y la misión de Cristo. Dios soberana y providencialmente había trazado el camino que Él iba a recorrer, el plan que iba a llevar a cabo. Y de nuevo, mis hermanos, eso no es diferente con nosotros. Dios orquesta los pasos de nuestra vida hasta el último detalle, el último aliento. No hay accidentes, no hay sorpresas con nuestro Dios. La familia y nuestros amigos pueden malinterpretarlo. Quizás cuando nos enfrentamos a tomar decisiones en cuanto al ministerio, quizás alguien podría preguntar: pero dedicarte tú al ministerio, qué desperdicio de talento y educación, y tu educación a las misiones. Mis hermanos, este año que viene, con el favor de Dios, esperamos que así sea, nosotros vamos a tener una pareja de esposos que se casan el próximo sábado. Y esa pareja de esposos por 9 meses van a estar con nosotros. Por 9 meses van a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque esa disposición de venir desde México, quizás viviendo en el clima es mejor. Eso sí se lo digo, el clima es muchísimo mejor Ciudad de México que acá. Y ellos preparados para ello, ¿verdad? A lo que van a sentir acá. ¿Por qué están dispuestos a hacerlo? Porque realmente ellos están dispuestos a cumplir con ese llamado, porque ellos han entendido que han sido enviados para servir. Dios tiene un plan para nuestra vida elaborado. Quizás usted nunca va a ser de esos que van a tener que viajar a otro país, quizás, nadie sabe. Pero usted debe de saber que cuando el Señor le llama a hacer algo, usted debe de estar dispuesto a dejarlo todo, a dejar la comodidad de su hogar, a dejar cualquier otra cosa que se pueda levantar como un obstáculo. Porque Él fue enviado, Cristo, a servir. Asimismo también nosotros somos enviados a servir y debemos de considerar el costo. Esa es la invitación que tenemos por delante en esta mañana.
Muchas veces vivimos vidas muy cómodas, relativamente hablando. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos, ¿verdad?, a servir al Señor como Él nos manda. Y debemos de entender que aquel que dio su vida por nosotros nos pide, en cambio, que también estemos dispuestos a darlo todo por causa de Él. Y entonces ahí aprendemos, y es el punto 2 en esta mañana, el reto de ser un siervo. Los versos 35 al 40. Ser un siervo no es fácil, especialmente para aquellos que han sido entrenados para liderar, ¿verdad?, para estar en la cabeza, especialmente para aquellos que sueñan con ser servidos, porque muchas veces puede eso ocurrir en nuestras vidas. Y por supuesto también está la batalla que nosotros tenemos que librar con la carne, porque a la carne le gusta la comodidad, no le gusta salir adelante. Hay una voz en nuestra cabeza que es esa que está influenciada muchas veces por esa naturaleza pecaminosa y que cada vez puede susurrar persuasivamente a nuestro corazón: no lo hagas así, estate tranquila o tranquilo, no dejes que eso ocurra en tu vida. ¿Se acuerda cuando vimos el caso de Pedro con el mismo Jesús, que fue una de estas ocasiones que le acabo de mencionar? Hasta los amigos, quizás deseándonos el bien: no, Señor, pero no permita que esto te ocurra. Y Jacobo y Juan, entonces aquí lo vemos entrando en escena, y ellos aciertan en una cosa, pero se equivocan en todo lo demás. Ellos saben que Jesús se dirige a la gloria, no saben cómo. Ellos saben que Jesús va a la gloria, pero en cuanto a cómo llegaría a la gloria, no tienen ni idea. Ellos todavía no entienden. Ellos todavía necesitaban una lección sobre una copa y un bautismo, Jacobo y Juan. Y es por esa razón, mis hermanos, que nosotros aprendemos que ser un siervo, a la luz de la palabra, va en contra de las propias inclinaciones humanas. Cuando nosotros nos vamos a Mateo y encontramos el pasaje paralelo de esta historia, Mateo 20, verso 20 al 21, nosotros encontramos que Jacobo y Juan pusieron a su madre a hacer el trabajo sucio. Aquí no lo narra, pero Mateo sí lo narra, porque fueron ellos quienes le dijeron a su mamá: ve, dile a Jesús. Posiblemente, según algunos comentaristas, la mamá de ellos era tía de Jesús, y Jacobo y Juan eran probablemente primos de Jesús en cuanto a la carne. Y entonces son ellos que envían a su mamá y le dicen: mira, dile a Jesús que cuando Él esté en su gloria, nos pongan a su derecha y a su izquierda. Qué bonito, ¿verdad? Y dejan de lado a los demás. Por eso que nosotros vemos que los discípulos, los demás que están ahí, se sienten incómodos. Oye, podría decir, qué falta de respeto que ellos le pidan esto a Jesús. Y esa petición que hace Jacobo y Juan revela su falta de comprensión de lo que Jesús acaba de decir. Ellos no entienden a dónde que va Jesús, y también revela su egoísmo. Revela su egoísmo cuando ellos piden que se siente uno a su derecha y a su izquierda cuando Él venga en su gloria. Jesús había prometido a los apóstoles que ellos se sentarían en 12 tronos con Él en el reino. Eso lo prometió en Mateo 19, 28, lo dice allí: ustedes se van a sentar en 12 reinos. Pero eso no era suficiente para Jacobo y Juan. Ellos querían que de esos 12 reinos, los dos de ellos estuvieran cerca de Jesús. Los dos reinos, los dos tronos que tuvieran más honra, ahí a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y esa petición de parte de Jacobo y Juan, pues revela una comprensión superficial de lo que significa seguir a Jesús, ser sus discípulos. Una comprensión que muchas veces todavía en nuestros tiempos no ha sido muy entendida. Su opinión elevada de su propia importancia, algo a lo que son especialmente susceptibles todos aquellos que son llamados a liderar, principalmente, a ser líderes, muestran una equivocación sobre cómo Dios mide la grandeza. Ellos no habían entendido eso.
ser siervo va en contra de nuestras inclinaciones humanas. Incluso a menudo va en contra de la opinión que tenemos de nosotros mismos. Porque muchas veces no queremos ser siervos. Nosotros pensamos, no, yo no me merezco eso por ahí abajo. Yo merezco algo mejor. Y muchas veces tenemos una percepción totalmente errada de lo que es ser cristianos. Porque muchas veces pensamos que merecemos algo de parte de Dios. Por esa razón, mis hermanos, el ser siervo es una habilitación divina, viene de Dios. El ser personas humildes viene de Dios. No es una inclinación humana. Por naturaleza no somos humildes, no somos serviciales. Y algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, que en el momento de mayor gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue cuando estaba allá en la cruz del Calvario. ¿Y quiénes eran los que estaban a su derecha y a su izquierda? 2 ladrones. No eran 2 apóstoles en trono, eran 2 criminales en las cruces. Allí estaban. Y Jesús, en cuanto a esta petición que le hace Jacobo y Juan a través de su mamá, Jesús es gentil con la respuesta, pero firme. Jesús es amable con su respuesta, pero también es directa. Es decir, que el ser amable y gentil no quiere decir que la respuesta envuelva la verdad. Se puede ser amable y se puede ser gentil hablando la verdad. Y por esa razón Jesús compara la proximidad de su sufrimiento y su muerte con el hecho de beber, dice él, la copa, una copa, dice Jesús, y de experimentar, ¿qué otra cosa? Acá en este pasaje, cuando Juan y Jacobo le piden que se siente uno a su lado derecha y el otro a su lado izquierdo. Lo compara con una copa y con un bautismo. Son metáforas interesantes y poderosas. Beber una copa con alguien habla de compartir la suerte de esa persona, de experimentar su destino. Era muy común en aquellos tiempos. Pero también la copa era una imagen muy común de la ira de Dios en el juicio, como lo muestran los pasajes bíblicos de Isaías, Salmo 75, Isaías 51, Jeremías 25, Ezequiel 23, donde habla acerca de la copa del juicio del Señor, de Jehová. Entonces hablaba acerca de juicio. Jesús le está diciendo, ¿ustedes están dispuestos a sufrir este juicio que viene sobre mi vida? Pero también habla acerca de el bautismo, de un bautismo que nos habla acerca de cómo Jesús fue inundado, fue sumergido en el destino planeado para él, por el Padre, en la eternidad. Esa cruz que estaba preparada para él era una cita divina. Era necesario que él pasara por allí. Jesús entendió que esta era la voluntad de Dios para su vida. Pero a pesar de ello, en su humanidad, él oró. Él pidió en el huerto de Getsemaní. ¿Cuántos se saben esa historia? ¿Qué fue lo que él dijo? Padre, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso lo veremos más adelante en Marcos 14, 36. Y en Lucas 12:50 él dijo, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Tremendo. Esa respuesta demasiado rápida que da Jacobo y Juan en Marcos 14:39 deja en claro que ellos dos no entendieron a lo que Jesús le estaba llamando a enfrentarse. Pero de todas formas Jesús revela que en efecto ellos estaban ordenados para un destino similar. Por esa razón Jesús le dice, ustedes van a tomar de la copa que yo voy a tomar y ustedes van a ser bautizadas con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Y de hecho así fue. Jacobo fue el primer apóstol martirizado, muerto a espada. Nos dice Hechos 12. Ese fue el primero de los 12 que murió a espada. Y Juan, en cambio, fue preservado con vida, pero con eso no quiere decir que no sufriera castigo, sufrió persecución
bajo el emperador Domiciano, fue expulsado a una isla, la isla de Patmos, donde él recibió la revelación del Apocalipsis. Es decir, sufrieron por la causa de Cristo. Pero elegir quién se sienta a su derecha y a su izquierda es una decisión que estaba solamente reservada al Padre. Tremendo esto, mis hermanos. Y algo que debemos de tomar en cuenta, que el que se vaya a sentar a su derecha y a su izquierda no va a ser personas que hayan hecho esa petición. Porque el que se vaya a sentar a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo van a ser personas de tan grande humildad que nunca van a pensar en su corazón que iban a tener esa oportunidad. Lamentablemente Jacobo y Juan pues no ven que el camino hacia la gloria es un camino de sufrimiento. Lamentablemente quizás usted también no lo ha pensado así, pero hoy quiero abrirle los ojos a usted con la gracia del Señor, para que usted entienda que el camino a la gloria, a diferencia de lo que enseñan esos predicadores que abundan en la televisión y en la radio, y que quizá le han torcido la mente a usted por prestarse a escuchar eso, en vez de escuchar estos sermones, el camino a la gloria es siempre un camino de sufrimiento. Las Escrituras están llenas de pasajes que nos muestran esto. Antes de la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman, hay una copa de sufrimiento que todos debemos de beber. Antes de las bendiciones que fluyen de parte de Dios, hay un bautismo que abruma y ahoga. ¿Está usted dispuesto a sobrevivir a eso? ¿A sobrellevar a eso, mejor dicho? Ojalá que sí, porque yo le digo a ustedes, como dijo el apóstol Pablo, que la gloria que nos depara en el futuro no tiene comparación. No tiene comparación con el momento de prueba y de tribulación que somos llamados a vivir en esta tierra. Amén. ¿Qué podemos ver? Número 3, el conflicto de ser un siervo. Verso 41 al 44. Los 10 se enfadan, se enojan. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes se enojan los 10? Con Jacobo y con Juan. ¿Por qué se enojan? Por la petición. O quizás probablemente porque no lo habían pensado antes. En el capítulo 9, verso 33 al 34 de Marcos, nosotros vemos que ellos habían discutido de quién sería el mayor. Eso lo vimos hace un tiempo atrás. Ese afán de ellos tener una mejor posición en el reino, también lo habían discutido antes. Por eso quizás se enojan. No lo han pensado. Ay, se nos fue adelante. Lo pensaron ellos. Y Jesús en este momento, estamos en los versos 41 al 44, si usted me gusta, si usted gusta y puede acompañarme. Jesús interviene de nuevo y aprovecha la ocasión para dar su lección más poderosa sobre ser un siervo, sobre ser uno grande en el reino de Dios. Mis hermanos, es una lección difícil de aprender y no parece tener sentido. Según los estándares de la tierra, según los estándares del mundo, según los estándares de la sociedad, según los estándares de los frailes de República Dominicana, la autopromoción es lo correcto. ¿Verdad? Eso es lo que usted debe de hacer para usted darse a conocer. Alguien quiere ganar la diputación, tiene que poner muchos cuadros en las esquinas. Alguien quiere ganar la alcaldía, tiene que poner muchos cuadros, tiene que hablar lo positivo de la persona. Alguien quiere cualquier posición, tiene que autopromocionarse. Pero eso es desde el punto de vista de la sociedad, del mundo, de este mundo caído. Pero desde el punto de vista celestial, esa es una realidad que está totalmente equivocada, valga la redundancia. Es algo totalmente equivocada, la autopromoción en estos caminos. Y por esa razón necesitamos decir no a los caminos del mundo. El mundo perdido está impulsado por la ambición egoísta y el ansia de poder y posición. ¿Para qué alguien quiere ser diputado? ¿Para qué alguien quiere ser alcalde? Eso es lo que nos dice la palabra, que el mundo perdido se enseñorean
ejercen autoridad sobre ellos. El que quiere promocionarse, el que quiere una posición. En el mundo, cuanto más importante alguien es, más son las personas que le sirven. Eso es en el mundo. Pero Jesús dice que no, que aquí no es así. Al contrario, verso 43, ¿qué nos dice? Pero entre ustedes no es así. En su mundo, cuanto más importante se es, a más personas se sirve. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús se opone a la mentalidad del mundo y así debemos de hacerlo nosotros. Y así mismo debemos de actuar nosotros. Y este es el ejemplo que debemos de seguir. Entonces el llamado es decir sí al trabajo de esclavo. ¿Alguno quiere ser grande acá? ¿Hacer algo grande para Dios? ¿Alguno quiere agradar y honrar al Señor con su vida? Entonces nos dice la palabra de acá, verso 44, que debemos de convertirnos en un diáconos. Es el término griego para servidor. Verso 43. Que debemos de convertirnos en un doulos, que es el término que se utiliza en el verso 44, que se traduce como esclavo, pero nuestra versión no lo traduce como esclavo. Debemos de ser servidor y debemos de ser esclavo. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Ahí, verso 44. Debemos de ser siervos y esclavos. ¿De quiénes? De todos. De todos. Conviértase en un camarero, en un sirviente de la casa. Conviértase en un esclavo. Una persona así entonces va a tener la mentalidad de Cristo, estimando a los demás más que a sí mismo, no prestando atención a sus propios intereses, sino a los de los demás. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5 nos invita a eso. Ahora, ¿es fácil ese camino? No. No. Porque precisamente Jesús está invirtiendo, está poniendo de cabezas todas las ideas de grandeza. Está poniendo de cabezas la filosofía del mundo. Entonces la pregunta para usted, ¿a quién diremos que sí? ¿Al mundo o a Cristo? A Cristo. Debería de ser así. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Va a ser una batalla, mis hermanos. Decirle sí a Cristo va a ser una batalla. Una batalla cultural, una batalla religiosa incluso en estos tiempos. Para muchos no tendrá sentido ser un siervo, ser un esclavo de los demás. ¿Y cómo es posible? Pero para otros, y para Cristo, y para su reino, y para el Evangelio, sí tendrá sentido. ¿Por qué, mis hermanos? Y esto nos lleva al punto 4 en esta mañana. Porque debemos de considerar a Cristo cuando se es siervo. ¿Qué nos dice el verso 45? Jesús hasta ahora nos ha dicho que Él morirá en Jerusalén. Pero ahora nos dice por qué. Él hace una promesa que ningún otro líder religioso del mundo ha hecho o podría hacer. Él vino ¿a qué? A servirnos a usted y a mí, no solo como nuestro ejemplo, sino también como nuestro rescate. John Piper, tomando como referencia este libro, 50 razones por las que Jesús vino a morir, nos dice, haciendo referencia a este verso 45, es lo que convierte el cristianismo en evangelio. Eso, cuando Él viene a morir. Cuando Él viene a morir. Y Él vino a morir, mis hermanos, voluntariamente, no fue obligado. Lo hizo voluntariamente, lo hizo con gozo. Cristo fue el gran dador de su vida. Él no fue la víctima. Él no fue la víctima. De hecho, Juan 10:18 nos dice así, que nadie le quita la vida, sino que Él la dio, de su propia voluntad la entregó, que Él tenía autoridad, tiene autoridad para darle y autoridad para tomarla, que ese mandamiento había recibido de su Padre.
Por lo tanto, mis hermanos, somos llamados a seguir a Cristo en el servicio. Cuando Él dice, porque ni aún, enfatiza la notable humildad y el servicio de aquel que por derecho debería de ser honrado y servido, Cristo Jesús, Dios hombre. Y Él dice, ni aún el Hijo del Hombre. Y se une al lenguaje de cuando dice que dio su rescate por muchos. Nos está hablando de un Mesías sufriente. Nos está hablando de un Mesías servidor. El hombre para todos los hombres. El hombre del cielo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Mis hermanos, y esto es lo que significa la Navidad, lo que estamos celebrando. Se trata del Hijo del Hombre, Jesucristo, del Hijo de Dios, quien existía eternamente con el Padre, como nos dice Hebreos 1:3, como el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, asumiendo la naturaleza humana, encarnándose, tomando forma humana. Se trata de esto, la Navidad, mis hermanos, se trata del nacimiento de un hombre a través de una virgen, concebido milagrosamente, no sexualmente, por el Espíritu Santo, de modo que es el Hijo de Dios de una manera totalmente única. Se trata, mis hermanos, de la venida de un hombre llamado Jesús, como nos dice Colosenses 2:9, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de que habita en él corporalmente. Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la deidad, en la plenitud del tiempo, que había sido profetizado, que leemos en Miqueas, para dar un ejemplo, 5:2, que había sido profetizado que nacería ¿dónde? ¿Dónde nació Jesús? En Belén, que un niño nacería, como dice Isaías 9:6, ahorita teníamos esa canción, un niño que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso fue profetizado 500 años antes, que vendría un Mesías, un ungido, una vara del tronco de Isaí, un hijo de David, un rey. Isaías 11 profetizó de eso, 1 y 4. Zacarías 9:9. Y que vendría el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido. Aquí el verso 45, ¿cómo dice? ¿A qué vino? Verso 45. Para servir. ¿Y para qué otra cosa? En rescate por muchos. De eso se trata la Navidad. Él sirve, nosotros debemos de servir. Él se da, nosotros debemos de darnos. Si Él se inclina, nosotros debemos de inclinarnos. Ese es el modelo que el Señor nos ha dado para que sigamos su ejemplo. En última instancia, mis hermanos, nuestro servicio solo existe para llamar la atención sobre esa fuente que es Cristo Jesús. Si nuestro servicio no apunta a Cristo, si nuestro grado de humildad no apunta a Cristo, hemos fracasado en el intento. Para esto hemos sido llamados. Él se entregó en rescate por todos nosotros, para que nosotros sigamos su ejemplo. Él vino a dar su vida, nadie la toma. Jesús no tuvo que morir a pesar del amor de Dios. Murió a causa del amor de Dios. La cruz, mis hermanos, es la autosustitución de Dios por la humanidad pecadora. Era necesario que Cristo sufriera para que nosotros pudiéramos ser librados de la condenación eterna. Él vino a dar su vida en rescate. Y eso es lo que los teólogos suelen llamar glorioso intercambio. Cuando Él ocupó el lugar que usted se merecía, si real y efectivamente lo ha aceptado. Rescate significa entregar por compra, significa un pago.
generalmente de dinero, requerido para liberar a alguien de la esclavitud o del castigo que necesitábamos. Un rescate, porque todos nos habíamos vendido gustosamente y de buena gana a la esclavitud del pecado. Si usted no entiende eso y usted piensa que usted merece algo de Dios porque usted es una buena persona, usted fracasó en una comprensión correcta de lo que es el mensaje del Evangelio. Cuando Él nos compró, nuestros amos, que eran el pecado, que era la muerte, que era el infierno, que era Satanás, tuvieron que liberarnos. Nosotros no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir con cualquier cosa. Nosotros fuimos redimidos con la sangre de Cristo, la preciosa sangre derramada por Cristo, como un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Cuando Él ocupó ese lugar, cuando Él de manera sacrificial compró la libertad de la esclavitud del pecado en la cual nosotros estábamos. Ese rescate no estaba dirigido al diablo, sino a la justicia de Dios, porque Dios demanda que alguien sufra el castigo que usted se merecía. Y ese lo hizo Cristo Jesús. Y ese lo hizo Cristo Jesús. Nosotros estábamos vendidos al diablo. Por muy buenos que fuéramos, estamos vendidos al diablo. Y Jesús vio nuestra lamentable situación y nos redimió. La persona más grande que ha vivido y caminado en esta tierra fue un humilde servidor. Y ese fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice Filipenses 2:3, considere al otro como más importante que a sí mismo. Hasta la muerte en cruz fue un servidor. Y ahora nos llama a nosotros, los que le seguimos, los que nos hemos beneficiado de ese sacrificio, a hacer lo mismo. Estar dispuesto a servirle, estar dispuesto a entregarle todo por la causa de Él. Somos enviados a servir, somos enviados a proclamar esto, como hijos de Dios que somos. La invitación, mis hermanos, es que si usted todavía no ha entendido a plenitud lo que el Señor le llama a hacer mientras está en esta tierra, que esta mañana el Señor nos dé gracia para entender esta verdad, que confesemos delante de Él que muchas veces hemos tenido muchas cosas agarradas y que no hemos estado dispuestos a entregarla por completo al Señor. Vamos a abrir nuestras manos al Señor y vamos a venir en arrepentimiento y fe delante de Él, porque hemos fallado en el intento, porque hemos tratado de ver las cosas desde la óptica del mundo y no desde los principios que Dios ha establecido en su palabra. Estemos de pie, confesemos nuestros pecados, confesemos nuestras culpas y pidámosle al Señor la gracia necesaria para que podamos transitar este camino viviendo la vida en una vida de servicio, una vida de sacrificio, una vida de entrega por completo al Señor.